Bueno, entonces, que abran sus Biblias a Lucas 5, Lucas capítulo 5. Ayer recibí un mensaje de parte de Pastor Zacarías y dijo él que va a dar los 3 discursos, está atorado en Chicago. Entonces, si estuvimos haciendo tiempos y pensando y no iba a llegar a tiempo para la primera plática, entonces me ofrecí para dar esta plática que conozco bien, recientemente lo prediqué en otra iglesia. Entonces, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, ¿todos me escuchan? O si debo esperar. Ok, muy bien, vamos a dar un segundo. Igual para las mujeres que llegaron, gracias por su esfuerzo. Queremos comer como media hora más tarde, como 1:30. Entonces, para estar pensando, si ustedes tienen que retirarse, pues adelante en la hora que sea, ¿no? Pero la 1:30 más o menos es el plan. Entonces, Lucas capítulo 5. Vamos a tomar la lectura desde capítulo 4. Lucas está, si puedes voltearlo hacia allá, sí, porque vamos a tener problema. Desde versículo 38, 4:38. Justo antes estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, que es la versión que usamos. Y dice, esta es la palabra de Dios. 4:38. Levantándose Jesús salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Al instante ella se levantó y les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él y poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También de muchos salían demonios gritando, «Tú eres el Hijo de Dios», pero reprendiéndolos, no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando se hizo de día, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Las multitudes lo buscaban y llegaron a donde él estaba y procuraban detener a Jesús para que no se separara de ellos, pero él les dijo también, a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de los judíos. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra, y sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón, «Sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar». Simón le contestó, «Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes». Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador». Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo,
que eran socios de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Oremos. Señor, nuestro Dios y Padre en los cielos, te damos gracias por este lugar que nos has dado y por permitirnos estar aquí. Oramos que Pastor Zach y Anderson lleguen con bien, Señor, en el camino. Y que bendigas a nosotros, que tú hables a nosotros con tu palabra, Señor. La voz de tu Hijo, para conocer a nosotros, para conocer a ti y conocer a nosotros en tu Hijo de nuevo. Señor, pedimos todo eso y pues oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, una mañana bonita salió un pescador a pescar. Antes, si puedo explicar, antes de eso, quizás los de Vida Eterna recuerden ese pasaje que di hace 5 años en el COVID. Entonces, quizás sí o quizás no, pero es la palabra de Dios para nosotros en esta tarde. Una mañana salió un pescador a pescar. Como lo hacen todos los pescadores, había hecho sus preparaciones, tenía todo listo, ya salió por fin a pescar. Por supuesto, hay 2 tipos de pesca que nosotros conocemos. El tipo que yo conozco más, que es con hilo y gancho. Yo siempre digo, nací en la canoa, mucha pesca. Pero, y había en la Biblia también, Mateo capítulo 17, Pedro, si recuerdan la historia, echó el hilo y sacó el pescado con la moneda en su boca. Pero no es el tipo de la pesca que está aquí. El tipo de la pesca que está aquí son con las redes. Hablaremos más de eso luego. Ya que estaba listo el pescador, echó las redes. Las mejores redes, por supuesto, son las redes que no puedes ver. El nylon es lo que se usa en las redes, pero no fue inventado hasta 1950. Antes las redes eran de lino. Y el lino es resistente, aguanta, pero el único problema es que se ve. Y por eso pescaron en la noche. Pero este pescador salió aquella mañana para pescar. Y él tenía las mejores redes posibles, pues sus redes eran invisibles. Él no iba a pescar a bagre o a sardina o a tilapia, todos peces de Galilea, del mar de Galilea, de Genesaret, como dice aquí. Él iba a agarrar a un pescado Simón. Y un pescado Simón iba a pescar. Sin duda ya se dieron cuenta, pero el pescador en nuestro pasaje no es Simón Pedro ni sus compañeros. Era el pescador de los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el rey de la tierra, el rey del cielo. Él había preparado todo. El reino de los cielos, dice Jesús en Mateo 13, es como una red. Él es el pescador. Ya viene en camino, Pastor Zach, a lo mejor. Él es el pescador maestro, el Señor del cielo y la tierra. Él salió esa madrugada para traer a Simón a sí mismo. Ahora bien, como dije, había hecho preparaciones de antemano. Ya las leímos 4:38. Esa fiebre, esa calentura pegó a la suegra de Simón, fuerte. Y todos rogaban a Jesús, a ese señor, su suegra está muy mal, puedes venir a la casa. Y él llegó y reprendió la calentura, la fiebre, y ella se levantó y a servir. Y en la tarde, como salió el reporte sobre Jesús, llegó mucha gente allí del pueblo y de los lugares alrededor a Jesús para que él los sanara. Mucha gente a la casa de Simón. Llegó tocando, buscando, revisando dónde está ese gran profeta. Simón vio todo. Dice que los demonios querían decir quién era. El Hijo de Dios, Jesús los reprendía. No.
Todavía no. No es mi tiempo. Él estaba preparando las redes. Y justo antes, terminando capítulo 4, dice que salió a un lugar desierto, casi sin duda, para orar. Ya tenía todo listo. Salió a la pesca. Dice nuestro texto que estaba a la orilla del lago de Genesaret, el mar de Galilea. Y dice que vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla. No sé cómo lo dice Reina Valera, a lo mejor también lo dice igual, si eso es correcto. Es una buena traducción, no dice playa. Porque en Capernaum hay mucha piedra allí y no se puede arrimar las barcas de la misma manera. Estaban allí amarradas y los pescadores salieron de las barcas y estaban lavando sus redes. Y pues, ¿por qué lavando sus redes? Porque eran de lino y pues obviamente el lino si se moja, se ensucia, se echa a perder. Era un trabajo diario y estaban lavando sus redes a un lado de sus barcas, ahí a la orilla de Capernaum. Pero había tanta gente que venía para escuchar a Jesús esa mañana que no había espacio para él. Mucha gente aglomerada por los milagros que él hacía. Entonces Jesús subió a una barca que era de Simón. Había 2 barcas que estaban ahí. Él subió a la barca de Simón y pidió que se alejara un poco de la orilla para poder hablar con la gente. Y quizás pensamos, pues Jesús estaba abusando de su relación con Simón. Primero entra en la barca y luego le pregunta. Pero Simón, por su parte, pues Jesús acaba de sanar a su suegra, estaba contentísimo con Jesús. Jesús, por su lado, sabía lo que estaba haciendo. Por toda esa mañana, Jesús estaba enseñando a la gente. Por toda esa mañana, Jesús estaba enseñando a la gente. Pero les pregunto, ¿dónde estaba Simón Pedro en todo ese tiempo? Él alejó la barca. No dice que regresó a la orilla. Dice también después de terminar de platicar, a lo mejor despidió a la gente y él pidió a Simón. Estaba en la barca con él. Es decir, todo el tiempo que Jesús estaba enseñando, estaba Simón Pedro allí a lo mejor lavando sus redes. Y la gente veía a Simón Pedro lavando sus redes, pero ayudando al gran profeta y diciendo, oh, qué pescador piadoso. Pero las palabras de Jesús a lo mejor estaban penetrando al corazón de Simón Pedro sin que nadie viera, como plomos cayendo en el agua. Estaban las redes, por decir, encerrando. Pero el pez todavía no se da cuenta. Por fin Jesús terminó de hablar, despidió a la gente. Simón, casi sin duda, estaba anhelando regresar a su cama. Él trabajó toda la noche trabajó, quiso regresar a su cama, pero Jesús le dijo algo extraño. Versículo 4 dice, si tienen su Biblia abierta, dice, al terminar de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Fíjense bien, dice echen, no solamente Simón, pero Simón, su compañero y los otros compañeros, pronto entramos en los detalles pronto, pero los 4 tenían que salir. Le estaba pidiendo a Simón que sal tú, pero que salgan todos los 4 para pescar, para una buena pesca. Y dice 5, Simón le contestó, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. ¿Ves el respeto de Jesús para Jesús aquí, luchando con su conocimiento? Lo llama al inicio, versículo 5, ¿cuál es la palabra que él usa allí? Maestro, perdón. Aquí. Traje esto por lo mismo. Ya conozco el lugar. ¿Cómo llamaba Simón a Jesús? Maestro.
tiene respeto para Jesús. Pero después dice, como su experiencia, hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada. Esforzándonos, trabajando toda la noche, nada sacamos. Y por fin entra el respeto de nuevo. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. Como tú mandas, echaremos las redes. Ahora bien, creo que entendemos por qué Simón no quiso salir. Era el día, las 11, las 12 del día, de la mañana del día. Pero déjeme explicar más. No era con hilo, aquí habla de redes. No era una red de cerca, una ataraya que echas así de la orilla, tampoco. No era una red de arrastre, lo que se llama una red de chinchorro. Y ese tipo me tocó una vez pescar con ese. Y sales de una orilla de la playa, en la playa, fíjense, y haces un círculo y regresas y cierras y vas jalando. Y los plomos están arriba y los pesos están abajo. No, los plomos están abajo y los flotadores están arriba. ¿Están despiertos ustedes? ¡Qué bien! Y vas jalando y sacando y puedes sacar mucho. Pero ese tipo de pesca únicamente funciona en playa. Y Capernaum tiene mucha piedra. Y aparte, si te fijas, dice allí en versículo 4, sal a la parte más profunda. Ese tipo de pesca, como dice un experto antiguo de la pesca, era una red tipo trasmayo. Una red específica para pescar en la noche. Solamente en ese entonces podías pescar en la noche con ese tipo de red, porque de otro modo los peces ven la red, las redes de lino, pero no tiene fondo, y van y escapan para abajo. Le pregunté a los pescadores de San Blas y ellos dijeron, sí puedes pescar así en el día, pero únicamente con nylon. Pero con lino no funciona porque los peces ven y van para abajo y escapan de inmediato. Jesús dijo, vaya a la parte más profunda y eche las redes ahí. Es un tipo de pesca con dos barcos, porque un barco hace la orilla con la red. El otro barco va por atrás y espanta los peces hacia la red. Pero únicamente en la noche cuando los peces están arriba. Y más que todo cuando no ven la red. Este hombre, ¿qué sabe él? Pero es un profeta. Ok, Jesús, lo voy a hacer. Así que el pez Simón se está dando cuenta de que algo no está bien. Todavía no entra en pánico, pero algo estaba mal y luego la red se encierra. Versículos 6 y 7. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ahora bien, estos no eran barcas pequeñas. Es la misma palabra que se usa cuando cruzaron el mar de Galilea con 13 hombres adentro, con un mastil, con remos. Estaba grande. Un experto de la pesca estima que eran 3/4 de una tonelada de pescado. Como 15 días de buena pesca. Pescados por todos lados, dando coletazos. Los están pisando. Casi no pueden mover las barcas. Hay tanto pescado, el agua se está metiendo, las redes se están rasgando. En medio de todo, estaba Jesús, sentado tranquilamente en la barca de Simón, como si hubiera sido la cosa más normal del mundo. Versículo 8 dice, al ver esto, cayó a los pies de Jesús. Dice aquí Simón Pedro, cayó a los pies de Jesús. ¿Alguien aquí tiene la versión nueva, esta versión, pero en su celular?
Si te fijas allí, dice después de los pies en el celular, en la aplicación, dice una nota y dice a las rodillas de Jesús. La Reina Valera lo traduce diferente. La Reina Valera dice cayó de rodillas a Jesús. Sí, estoy correcto, ¿no? Sí. Pero literalmente dice cayó a las rodillas de Jesús. Sí, es una frase un poco rara y por eso nuestra Biblia así puso a los pies, pero captando el sentido. ¿Qué quiere decir eso? Pero si lo piensas te darás cuenta de por qué. Cayó a las rodillas de Jesús porque los pies de Jesús hasta las rodillas estaban cubiertos de pescado. Él cayó a las rodillas de Jesús. Hay tanto detalle aquí en el texto que nos muestra el poder. Pescados dando coletazos por todos lados. Él cayó a las rodillas de Jesús. Y dice, aparte de mí, Señor, soy hombre pecador. O literalmente, soy hombre de pecado. Ahora queremos considerar bien esas palabras. Hay un proceso en la mente de Simón Pedro en sus palabras que podemos discernir aquí. Cuando pasó lo del milagro de su suegra, casi sin duda Simón estaba pensando, pues se trata de un gran profeta, como Elías que hacía milagros, un gran profeta. Luego más tarde en 5:5 lo llama maestro. Ya he escuchado sus mensajes poderosos, su estima para él subió, lo llama maestro. Pero aquí, si te fijas en 8, y de hecho es la primera vez en el Evangelio de Lucas que se usa esta palabra Señor, dice, aparte de mí, Señor. ¿Qué quiso decir con esa palabra Señor? El griego es como el español. Podría haber dicho como el señor Mateo, o el señor Daniel, o el señor Kevin, como señor minúscula. Pero viendo el proceso, a lo mejor está hablando de otra cosa. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, el nombre del Papa de Dios es Jehová o Yahvé. A lo mejor casi todos conocen ese nombre. Pero en la traducción griega, no pusieron Jehová o Yahvé, pusieron Kurios. Como por ejemplo, Salmo 97:1, el Señor reina, Jehová reina, o en griego, Kurios reina. Versículo 5, ante el Señor, ante el Kurios, dueño de toda la tierra, las montañas se derriten como cera. Esa es la palabra que Simón usa aquí. El Señor, el Dios Todopoderoso, está en mi barca. Está sentado allí. Acuérdense de que Simón conocía los peces. Se asombró a la gran pesca. No agarres pescado con redes de lino a mediodía. No agarres pescado a la superficie. Algo había empujado a esos peces hacia arriba. Algo había empujado a esos peces a sus redes. Había este hombre sentado en su barca. Sentado como si nada, pero ahí estaba. No había hecho nada. No había dicho nada. Sin embargo, todo eso pasó. De repente, Simón se dio cuenta, ¿por qué no pescó nada en la noche anterior? Y quizás estaba pensando en esa noche. La Biblia no nos dice mucho de la vida anterior de Pedro. Pero hay un detalle más tarde. Si recuerdas, cuando Simón estaba negando a Jesús 3 veces en el ¿cómo se dice? El juzgado, el juicio de Jesús, la farsa. Negó a Jesús 3 veces, pero la última vez dice Marcos 14:17 que él comenzó a echarse maldiciones, maldecir
y jurar. A lo mejor era el Simón antiguo saliendo. Cuando te golpeas y salen palabras de tu boca, que tú dices, ¿de dónde salió esa palabra? O cuando estás en coraje con alguien y ya salen las palabras del corazón de dentro. Toda la vida de Simón salió delante de sus ojos, por decir, él pensando en sus chistes quizás de la noche, él pensando en sus palabrotas de la noche quizás, él pensando en muchas cosas y estaba Dios en su barca con él. Apártate de mí. Soy hombre de pecado. Quería alejarse, quería correr, apártate de mí, Señor. Soy hombre de pecado. Si conoces tus Biblias, recordarás lo que pasó con Isaías, también hijo del pacto, parte del pueblo de Dios, cuando en un momento Isaías 6 vio al Señor en su gloria. Él vio lo que el hombre no puede ver y dijo, ay de mí, que estoy perdido, que estoy deshecho, porque soy hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Aparte de mí, Señor. Jesús le dijo, no temas. Jesús le dijo, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Es el mandato más común en la Biblia, no temas, o pegado en empate con no olvides, pero el mandato a Simón el pescador, quien se estaba deshaciendo, como sus redes se rasguían y su barca se hundía, llegaban esas palabras a Simón Pedro para restaurarlo. No temas. ¿Cómo pudo Jesús decir esas palabras a Simón Pedro? Habría sido la cosa peor que puedes imaginar. Él era un hijo del pacto, hijo del pueblo de Dios. Él se sentaba cada sábado, día de descanso en aquel entonces, cada sábado en la sinagoga para escuchar la palabra de Dios y salía para reírse. Salía para hablar y hacer sus cosas y todo. Y cada día se sentaba en la sinagoga. Domingo tras domingo, o día de descanso tras domingo. No temas. Dios en mi barca, ¿cómo puedo decir eso? ¿Por quién lo dijo? ¿Por quién lo dijo? Lo podía decir. Jesús no vino para aplastar a este pescador pecador debajo de sus pies. Sí, vino para sacarlo a la luz, como esos pescados que sacó de lo hondo, de lo oscuro, a la luz del día. Pero dijo Jesús, si recuerdas las palabras, yo cuando esté levantado, atraeré a todos a mí. No con cuerdas, cadenas de pasión, de pena, de pecado, sino con cuerdas de su verdad, de su amor, de su justicia, de su misericordia, de su llamado. Atrayéndolo a Él. No temas, porque yo voy y yo iré a la cruz por ti. Yo soy el camino a mi Padre. Yo, por ninguna otra parte, yo soy el camino.
No temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Hermanos, amigos, este es el evangelio del cual tenemos que escuchar y regresar esas palabras para conocer nuestro pecado. ¿Conoces tu pecado? Más que todo, déjeme hablar con los hijos del pacto, como aquí, sea grande, anciano como Pedro, o sea muchacho o niño. Podemos esconder, engañar a nosotros mismos tan fácilmente. Nadie ve, nadie sabe. Ahí estoy yo sentado como si nada en mi ropa, perfecto. Yo viví tal engaño por años. Pero conoces que estás conocido. Conoces tu pecado. Y que eres hombre o mujer de pecado. Pero conoces a tu Salvador, cuya gracia es mayor que todo nuestro pecado, cuyo perdón es mejor, cuya agua es mejor que todo el agua estancada que podemos tragar. Quien dice a Simón Pedro, no temas, lo saca a la luz del día para deshacerlo, pero para rehacerlo, como sus redes se rompían y su barca se hundía, pero dice Calvino, así Cristo hunde a su propia gente en la tumba para luego levantarlos a la vida. No temen. ¿Qué? ¿Cuáles palabras? No teman. Agarra esas palabras, agarra esa promesa, con el corazón, con las manos, con los brazos. No teman. Desde ahora serás pescador de los hombres. Conocer a Cristo vale todo. Conocer a Cristo quiere decir todo. El Simón de pecado fue deshecho cuando conoció a su Dios. Pero el Simón de pecado se convirtió en el Pedro de pasión, queriendo decir a todo el mundo, a todo el pueblo, sobre el Hijo del Hombre, quien juzgará a los cielos y la tierra algún día. Pero el Hijo del Hombre, por medio de quien hay perdón. Hay perdón hoy. Un detalle más y con eso lo terminamos. Tenemos este pasaje aquí, Lucas 5, y si comparas este pasaje con más tarde, Juan 21, es casi la misma historia. Lucas 5 pasa aquí, al inicio del ministerio de Jesús. Juan 21 sucede más tarde, cuando Jesús murió, se resucitó, y Simón Pedro, esperándolo, era larga la espera, se desesperó, dijo, voy a regresar a la pesca. Si recuerdan la historia, voy a regresar a la pesca, quiero pescar, quiero sentir el agua, quiero sentir, saborear la sal, y regresó a la pesca. No pescaron nada. Llegó Jesús, y acuérdense también de un detalle, eso pasó después de negar a Jesús 3 veces. Había fracasado, había revelado grandemente. Pero llegó un señor a la orilla otra vez, Juan 21, y dice, echen las redes al otro lado, si recuerdan la historia, y encierran las redes, y esta vez las redes no rompan, y esta vez las barcas no se hundan. Una cantidad de peces, y ninguno escapa, 153 peces grandes, dice allí. Y Simón se da cuenta con Juan le dice a él, si estoy correcto, es el Señor, quizás es la misma palabra, creo que sí, es el Señor. Y Simón Pedro, al escuchar esas palabras, salió, brincó por el lado de la barca y fue nadando hacia Jesús. No a la otra dirección,
sino hacia Jesús. Con mi pena, con mi pecado, con mi culpa, con mis errores, yo sé dónde hay alguien mejor. Corrió, nadó hacia Jesús. Este es el Salvador que yo ocupo. Este es el Salvador y Señor que tú ocupas, que cada uno que está aquí ocupa, para decirnos dónde estamos mal, sí, pero para que estemos bien, sanado, perdonado. Desde ahora serás pescador de los hombres. Entonces, escuchen el llamado. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Amén. Oremos.